Bueno, el 12 de octubre tiene un alto significado para quienes habitamos este continente. Es la llegada de Colón y se generó en aquel momento la posibilidad de que fuera un verdadero encuentro entre los seres humanos. Sin embargo, el descubrimiento, el mal llamado descubrimiento de América, como la circunnavegación del África o incluso del Asia, significaron la posibilidad de que en el mundo más desarrollado de aquellos años, el mundo europeo, se desataran las peores pasiones, la avaricia, la angurria, la necesidad de obtener el oro y la plata a cualquier costo, y esto significó la explotación, la masacre, el maltrato hacia millones de seres humanos que habitaban este continente de una manera muy distinta a la que empezó a surgir a partir de aquella fecha. De manera que el sufrimiento, las muertes, fueron el costo más alto de este llamado encuentro, y creo que pasado el momento de la independencia, la recuperación del sentido de soberanía, el sentido de patria por parte de los pueblos de nuestra América, comienza a surgir la posibilidad de redefinir hacia adelante el concepto del 12 de octubre, que en realidad tiene que ser un momento a partir del cual reivindiquemos a nuestros pueblos originarios, reivindiquemos sus luchas, que son las nuestras, reivindiquemos sus ideales, su cultura, que es la convivencia armoniosa entre los seres humanos y de los pueblos con la naturaleza, y la posibilidad entonces sí también de un encuentro entre todos los pueblos del mundo. El 12 de octubre ya no tiene que ser solamente el momento a partir del cual comienza la explotación del hombre por el hombre, del europeo hacia el americano, y la explotación de las riquezas naturales de nuestro continente, sino la posibilidad de proyectarnos hacia un futuro mucho más armonioso entre todos los seres humanos. Mirá, nosotros, bueno, por historia, por todo lo que ha planteado Pino en sus películas, por todo, somos como, reivindicamos, digamos, fuertemente una herencia nacional, una herencia popular y una herencia antiimperialista. Y en ese sentido, esa fecha, que es una fecha perversa, porque la verdad que tiene con el nombre del Día de la Raza y demás cosas, y que ahora se ha dado vuelta, le han hecho toda una serie de cambios y se ha convertido en una especie de Día de la Diversidad, pero en el fondo para nosotros sigue siendo el reconocimiento de los pueblos originarios. Y en la práctica lo que estamos tratando de hacer hoy es realmente todavía remontar un camino en ese sentido, porque lo que se ha hecho hasta ahora es casi una cosa más social, de decir un poco, bueno, los pueblos originarios existen, tratemos de mirarlos un poco, en algunos casos alguna ayuda económica, en algunos casos un poquito de tierra, en algún caso un poquito de educación intercultural, pero todo en dosis mínima como para que no te mueras, digamos, en el marco de este orden capitalista que cuando vos tenés que competir con la realidad, si no te dan dosis fuertes te morís, como pasa, qué sé yo, con los pueblos originarios del Chaco, que aparecieron totalmente desnutridos y sin poder ni siquiera hablar su propia lengua, te das cuenta. Entonces, bueno, lo que nosotros planteamos realmente es una política genuina de reconocimiento. El artículo 75 de la Constitución, donde dice básicamente que es reconocer a los pueblos originarios como pueblos preexistentes, y a su vez otros convenios internacionales, 169 y algunos más, también están en el mismo marco. Eso implica para nosotros muchas cuestiones. La primera de ellas, que ya vivían en un territorio, y por consiguiente hay que devolver los territorios donde vivían. Y en ese marco que puedan llevar adelante todas las cosas que consideren necesarias para recuperar su cultura, su identidad. Un elemento central desde ese punto de vista es el tema de la lengua. Yo he hablado muchas veces con muchas madres mapuches y una de las cosas que más lamentan es que sus hijos ya no hablan la lengua. Preservar una cultura y no preservar la lengua es un chiste.
Entonces, una cosa tan importante como la devolución de sus tierras y la posibilidad de que puedan reconstruir una economía y subsistencia y demás cosas, eso es tan importante como también la posibilidad de reconstruir sus propias lenguas, que inclusive se puedan educar en su propia lengua, que inclusive pueda figurar, qué sé yo, que la lengua guaraní es tan lengua materna como la lengua española, o la lengua, el castellano que hablamos todos. Eso implica realmente una política de reconocimiento. Inclusive yo estoy preparando ahora un proyecto que justamente apunta en ese sentido, es decir, a hacer una política de reconocimiento. Los pueblos originarios no son como los árabes en Argentina o como los judíos en Argentina, son pueblos preexistentes y nosotros tenemos una inmensa deuda con ellos. Si no son los inmigrantes, ellos estaban antes que nosotros, entonces tenemos una inmensa deuda con ellos. Y además tenemos que reconstruir todos los lazos culturales que tenemos. Por eso es una cosa muy importante. En este proyecto lo que se plantea con fuerza es justamente avanzar en la política de reconocimiento, en el sentido de que hay una buena parte de su identidad que tiene que tomar fuerza, lo que no significa que esa identidad no tenga que encuadrarse en un conjunto de principios nacionales y populares y democráticos que somos lo que nosotros estamos definiendo como proyecto. Es decir, nosotros no estamos planteando una nación que defiende la pluriculturalidad, pero estamos planteando un sentido nacional único en este caso. Bueno, en esa idea estamos tratando de avanzar. Lo que vemos es que el gobierno hace muy poquito, lo hace con una intención de juntar votos, o bueno, le da más plata a una comunidad en función de sepa que van a votar en un lugar u otro, o de favorecer algún dirigente o cosas por el estilo. O sea que bueno, ese es el esfuerzo que estamos haciendo y creo que vamos a juntar, ¿no? Pero los pueblos están muy debilitados, tienen una pobreza infernal. Pretender que una cultura se salve y no tienen que comer, es un chiste todo eso, ¿viste? La gente está en condiciones pero muy difíciles. O sea que realmente el Estado Nacional tiene que hacer una inversión, así como hace una inversión, decimos, tiene que hacer una inversión en ciencia y técnica, tiene que hacer una inversión en recuperar el tiene que hacer una inversión en recuperar, en revalorizar, en fortalecer a los pueblos originarios. La pregunta es, ¿para qué? Bueno, para nosotros es un problema ético, un problema moral, pero además es hacer visible una lucha histórica que se tiene que dar acá, que es la lucha contra el racismo. No es cierto que la Argentina no es racista. En la Argentina somos terriblemente racistas. La cultura racista es fuerte. Y la mejor manera de confrontar con el racismo es empezar a reconocer la fuente que nos generó el racismo, que es justamente la persecución a los pueblos originarios. El día que cada paso que demos en reconocer a los pueblos originarios y a su identidad es un paso más que damos en la lucha contra el racismo, porque esa es la fuente del racismo. Acá no hubo otra fuente que la negación de estos pueblos. O sea que es un problema de inversión, es decir, hay que poner una cantidad de dinero, esfuerzo económico y un esfuerzo cultural. Ahí en la propuesta que estamos planteando es la creación de un Instituto Nacional de la Recuperación de las Lenguas, porque se van a perder, van a desaparecer esas lenguas. Así que bueno, esa es la idea.